Hay un idioma que toda mujer habla, mas ningún hombre sabe escuchar. No es un idioma de gritos ni de reproches, sino de silencios que pesan más que cualquier deuda. Si hoy llegas a casa y ella ya no te cuestiona, si la tormenta de reclamos por fin se ha disipado, no te equivoques. No has ganado la paz del hogar. Has entrado en el frío de un cementerio emocional donde tu nombre ya no tiene ecos. Muchos hombres confunden la rendición con la armonía, celebrando que ella por fin dejó de molestarlos. Lo que ignoras es que el reclamo era su última forma de esperanza. Cuando ella calla, no es porque te respete más, es porque ha terminado de empacar su alma y solo está esperando que el reloj marque la hora de cerrar la puerta definitivamente. Es una verdad devastadora que nos negamos a ver. El reclamo es el barómetro de la esperanza. Cuando ella se retira al silencio, no te está otorgando el respeto que tanto ansías, te está otorgando el exilio. Se ha movido a un lugar seguro, donde tus descuidos ya no pueden herirla, porque ya no espera nada de ti. Has pasado de ser el protagonista de su vida a convertirte en un invitado que paga la cuenta, un extraño que ocupa un lugar en la mesa, pero que ya no habita en su mente. Creemos que la ausencia de ruido es paz, cuando en realidad es el rigor mortis de un amor que se cansó de no ser correspondido. Lo que hoy te presento no es una crítica, sino una revelación necesaria para el hombre que todavía tiene algo que salvar. Una advertencia de que la paz doméstica que hoy disfrutas es el vacío que precede al colapso total. Porque, aunque no lo creas, hoy mismo vas a empezar a descifrar las señales que ella ha estado enviando en clave de ausencia, antes de que el borrador termine su trabajo definitivo. ¿Estás realmente preparado para descubrir qué es lo que ese silencio está tratando de decirte sobre tu propio destino? Detente un momento y analiza con rigor quirúrgico la anatomía de tus conversaciones más recientes, esas que ocurren en la penumbra de la sala o en el trayecto monótono dentro del auto. ¿Notas ese cambio sutil pero devastador en la frecuencia y el peso de sus palabras? Antes, el simple hecho de cruzar el umbral de la puerta tras una jornada extenuante implicaba someterte a lo que tú considerabas un interrogatorio agotador. Preguntas sobre el humor de tu jefe, sobre ese proyecto que te quitaba el sueño, o sobre por qué suspiraste de esa forma tan particular al colgar el teléfono. En aquel entonces, te sentías fiscalizado, quizás incluso invadido en tu sagrada privacidad de hombre proveedor, y anhelabas el momento en que ella simplemente te dejara en paz. Pues bien, felicidades, ese momento ha llegado. Hoy ella te recibe con una cortesía impecable pero gélida, una eficiencia mecánica que se limita a resolver la logística del hogar, sin intentar jamás penetrar en la arquitectura de tu mundo interno. Tú, atrapado en tu ceguera lógica, celebras esta nueva paz, como si fuera un trofeo de guerra, convencido de que por fin ella ha madurado o que ha aprendido a respetar tus silencios. Lo que te niegas a ver es que la curiosidad femenina es el único sol capaz de mantener vivo el ecosistema de una relación. Sin esa luz inquisitiva, todo lo que una vez fue vibrante empieza a marchitarse en la penumbra de la indiferencia absoluta. Cuando una mujer deja de actuar como tu detective personal, no es porque haya otorgado un voto de confianza ciego, sino porque ha dejado de interesarle el mapa de tu destino. ¿Realmente crees que ese desinterés es el descanso que tanto buscabas? ¿O es simplemente que ya no eres un territorio que ella considere digno de ser explorado? Debes entender que la curiosidad es, en esencia, la forma más pura de la inversión emocional. Mientras ella te bombardeaba con preguntas sobre tus miedos más profundos o tus ambiciones más absurdas, estaba dedicando su energía vital a cartografiar tu alma, buscando razones para seguir admirándote o puentes para rescatarte de tu propia soledad. Pero observa ahora el vacío desconcertante en sus ojos cuando intentas contarle algo de forma espontánea. Ella asiente con una sonrisa breve, te da una respuesta de compromiso y desvía la conversación hacia la lista del supermercado o el pago de la colegiatura. Te ha confinado, con una precisión casi quirúrgica, al papel de administrador logístico, exiliándote para siempre del pedestal de compañero emocional. El hombre mexicano promedio suele confundir la ausencia de cuestionamientos con la armonía conyugal, sin percatarse de que la armonía sin curiosidad no es más que un contrato de convivencia civilizada entre dos desconocidos que comparten una hipoteca.
Ella ha apagado la linterna con la que solía buscarte en la oscuridad de tus propios silencios, porque ya no espera encontrar nada nuevo, nada que la sorprenda o que valga la pena rescatar del naufragio. Has pasado de ser un misterio fascinante, un libro que ella devoraba con ansia, a convertirte en un mueble predecible que ya no requiere estudio ni atención. Y aquí es donde la tragedia se vuelve verdaderamente invisible. Mientras tú te jactas de que ella ya no te molesta con sus dudas, ella está utilizando todo ese excedente de energía para diseñar un universo interior propio, un refugio privado donde tú ya no tienes ni acceso ni invitación. ¿Cómo pretendes seguir habitando un corazón que ha dejado, por completo, de hacerte preguntas? ¿Cuándo fue la última vez que ella realmente te preguntó cómo estabas y se quedó a escuchar? Hay un fenómeno psicológico casi místico que ocurre cuando dos personas deciden entrelazar sus destinos: el mimetismo emocional. Seguramente lo recordarás de tus mejores años, de esa época donde tu risa era el disparador inmediato de la suya, y donde tus triunfos, por pequeños que fueran, encendían en sus ojos una chispa de orgullo que te hacía sentir invencible. En aquel entonces, ella era tu espejo. Si tú vibrabas, ella resonaba. Pero hoy, algo se ha roto de manera definitiva en la superficie de ese cristal invisible que los unía. Detente a observar lo que sucede cuando intentas compartir una victoria, un ascenso o ese proyecto que finalmente se concretó tras meses de desvelos. Llegas a la mesa esperando ese eco, esa validación que solía ser tu combustible, y te encuentras con una respuesta gélida, un «qué bien», monocorde que cae al suelo como una moneda sin valor. Ella ya no se emociona con tus glorias, ni se angustia con tus derrotas, porque ha dejado de verse reflejada en ti. ¿Te has preguntado en qué momento exacto su alegría dejó de ser el termómetro de tu propia felicidad? Este quiebre no es un simple desplante, ni un berrinche pasajero. Es algo mucho más profundo y aterrador. Es la muerte de la resonancia. Cuando una mujer deja de mimetizarse con tus estados de ánimo, está enviándote el mensaje de que ya no navegan en el mismo barco. Antes, si contabas un chiste, ella reía aunque no fuera gracioso, simplemente por el placer de compartir tu frecuencia. Hoy, el silencio que sigue a tus bromas es tan pesado que podrías cortarlo con un cuchillo. Tú, en tu arrogancia de hombre de lo cree tener todo bajo control, piensas que quizás ella tuvo un mal día, o que simplemente ya se le pasó la emoción de la novedad. Pero la realidad es que el espejo se ha hecho añicos. Ella ha dejado de ser tu reflejo porque ya no quiere ser parte de tu imagen. Ha decidido, de manera consciente o inconsciente, que tus emociones ya no son vinculantes para ella. ¿Qué clase de hombre te vuelves cuando el rostro de la mujer que amas ya no te devuelve ni una pizca de lo que tú sientes? Entiende bien esto, porque es el núcleo de tu crisis actual. No estamos hablando de un cambio en su comportamiento, sino de una mutación en su identidad frente a ti. Ella ha dejado de ser nosotros, para volver a ser simplemente ella, un satélite independiente que ha salido de tu órbita emocional. Su neutralidad ante tus éxitos es la prueba irrefutable de que ella ya no ve tu futuro como el suyo. Si tú ganas, es una ganancia tuya, ajena, que no modifica en nada su mundo interior. Se ha blindado contra tu influencia, construyendo un muro de indiferencia cortés, donde tus pasiones rebotan sin causar el menor impacto. El hombre que ignora este síntoma está condenado a despertar un día en una cama compartida con una completa desconocida. Esto es un paso más allá del desinterés. Es cuando su alma comienza a desvincularse de la tuya. Y esto nos lleva a un territorio aún más letal. ¿Te has percatado, en la penumbra de tu propia alcoba, de cómo ha cambiado el brillo de sus ojos cuando mira la pantalla de su teléfono, o cuando te cuenta, con una ligereza inusual, sobre su nuevo proyecto en el trabajo? Observa con detenimiento esa vitalidad que desborda cuando se prepara para salir con sus amigas, o cuando se sumerge en pasatiempos que parecen haberle devuelto una juventud que tú creías extinta. No te equivoques, no es que ella haya encontrado una paz interior que la hace más independiente. Lo que estás presenciando es una migración energética masiva. El circuito emocional que antes alimentaba tu relación tiene ahora una fuga catastrófica hacia el exterior. Ella ha dejado de buscar en tus ojos la validación de su valor,
porque se ha cansado de encontrar solo el reflejo de tu indiferencia o de tu cansancio crónico. ¿No te resulta aterrador que el mundo entero reciba la mejor versión de su sonrisa, mientras que a ti, el hombre que supuestamente lo provee todo, solo te queden las migajas de su agotamiento? Antes, sus ojos te buscaban para confirmar su brillo. Hoy, esa luz se enciende para extraños en una oficina que jamás han puesto un plato en su mesa. ¿Cuándo permitiste que el centro de su universo se desplazara tanto que hoy apenas eres un satélite borroso en su periferia emocional? Esta búsqueda de validación externa es el síntoma definitivo de que has dejado de ser su puerto seguro. Para el hombre mexicano promedio, es fácil caer en la trampa de pensar que si ella tiene éxito profesional o una vida social activa, es porque tú le has otorgado la estabilidad necesaria para hacerlo. Pero lo que no comprendes es que esa energía no es un excedente de tiempo, es un reemplazo agónico de afecto. Ella está construyendo un andamiaje emocional fuera de las cuatro paredes de tu hogar, porque sabe, en lo más profundo de su intuición, que si dependiera únicamente de tu presencia, su alma se moriría de inanición. El trabajo o los amigos son los nuevos altares donde ella deposita su fe, simplemente porque tú dejaste vacío el lugar que te correspondía como líder emocional de su mundo. Te has convertido en un espectador pasivo de un florecimiento que ya no puedes habitar. Ella ha aprendido a ser feliz sin ti, y eso es mucho más peligroso que cualquier discusión a gritos que hubieran tenido en el pasado. Mientras tú celebras tu falsa libertad de reclamos, ella celebra su independencia absoluta de tu existencia. ¿Cómo pretendes recuperar un corazón que ya encontró su ritmo en una música que tú no sabes bailar? En el momento en que el mundo exterior es más interesante que el que construyeron juntos, ya no compites por su atención, ya perdiste. Y la última prueba es la más dura de aceptar. Piénsalo. M. Llegamos ahora al terreno más pantanoso y oscuro de esta anatomía del olvido. El momento en que la tormenta se disipa para no volver jamás. Tú, en tu búsqueda incesante de tranquilidad, celebras que ella finalmente ha dejado de cuestionar tus ausencias, tus descuidos o tu falta de compromiso. Te sientes como el general que ha ganado una guerra de desgaste, disfrutando de una tregua que crees merecida. Sin embargo, lo que tus ojos no alcanzan a distinguir es que esa quietud no es el resultado de un acuerdo diplomático, sino el silencio sepulcral que sigue a una rendición absoluta. Debes comprender que el conflicto en una relación funciona como el trabajo de un herrero en su fragua. Mientras hay fuego, chispas y golpes de reclamo, el metal de su unión todavía es maleable. Todavía hay una intención de darle forma a algo que valga la pena salvar. Pero cuando el fuego se apaga y el martillo deja de caer, el metal se enfría y se vuelve quebradizo, fijándose para siempre en una estructura deforme e insalvable. ¿Te has detenido a pensar que sus gritos eran, en realidad, los últimos suspiros de auxilio de alguien que aún se negaba a perderte? El verdadero peligro no es cuando te grita, es cuando deja de hablar, y en lugar de ruido, sientes una calma que parece paz, pero es el sonido del fin. Esta es la aceptación de la impermanencia. Ella ha entendido que tú no vas a cambiar, y en lugar de seguir desgastándose, ha decidido dejarte exactamente como eres, pero fuera de su geografía sentimental. Ya no te pide tiempo porque ya no lo quiere compartir. Ya no te exige fidelidad porque ya no le duele tu desapego. Ya no te implora atención porque ha aprendido a alimentarse de su propia soledad. La falta de fricción ha eliminado el calor, y sin ese calor, el alma de tu hogar se ha convertido en un yermo donde nada volverá a florecer. Te has quedado con la razón, sí, pero te has quedado solo en una casa llena de ecos de lo que alguna vez fue vida. ¿Cómo pretendes habitar un espacio donde el aire ya no vibra con tu nombre, ni siquiera para ser cuestionado? Ella no ha madurado hacia la comprensión, ha madurado hacia la indiferencia, y esa es una frontera de la que ningún hombre regresa ileso. Has ganado la batalla del silencio, pero en el proceso has perdido la guerra por su alma. Piénsalo. M. Llegamos al final de este recorrido por las sombras de tu propio hogar, y es aquí donde debes confrontar la verdad más amarga de tu hombría. La distancia que hoy sientes no es un accidente del destino,
sino la cosecha inevitable de tu propia ausencia. Hemos sido educados para creer que nuestra presencia se valida con el sustento, con el techo sólido y las cuentas pagadas. Pero la filosofía de la presencia no tiene nada que ver con ocupar un espacio físico en el sofá, mientras tu mente deambula por los pendientes de la oficina. Estar presente es habitar activamente el mundo emocional de la mujer que camina a tu lado. Es tener el valor de ser visto, de ser cuestionado y, sobre todo, de ser necesario. Cuando ella dejó de reclamarte, no fue porque finalmente comprendió tu valor como proveedor, sino porque aceptó que como compañero habías dejado de existir. Ella te compró tu ausencia con su silencio, y tú, en tu ceguera lógica, aceptaste el trato pensando que habías ganado la paz. Pero ¿qué clase de paz es esa que te convierte en un extraño en tu propia mesa? La realidad es que el amor de una mujer no muere por un gran estallido de traición, sino por 1000 pequeñas renuncias al reclamo. Cada vez que ella guardó una queja para no molestarte, estaba retirando un ladrillo de la estructura que los mantenía unidos. Hoy, te queda una ventana de tiempo angustiosamente pequeña, un último soplo de oxígeno antes de que el vacío sea absoluto y ella se vuelva irrevocablemente razonable. Deja de celebrar esa falsa tranquilidad que es, en esencia, tu sentencia de muerte afectiva. Ve por ella, provócala con tu interés, incómodala con una atención que ya no espera, porque solo a quien se ama se le exige. Recupera el derecho a ser el centro de sus tormentas, porque el día que ella deje de esperar algo de ti, habrás perdido el privilegio de habitar su futuro. La responsabilidad de este naufragio es tuya, pero también lo es la brújula para regresar a puerto, porque estar sin habitar es la forma más cruel de abandonar.